Saludos, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Lo peor de la mentira es que nos mantiene cegados y promueve la incredulidad. Hace que la palabra de Dios quede como sepultada en nosotros y eso nos conduce a emociones realmente perversas como la tristeza, la decepción y así, finalmente, nos apartamos de Dios. Para que veamos el efecto de esa mentira, lo podemos ver en el ejemplo de la historia de el camino de Emaús, Lucas 24, versículo 13. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido, es decir, la muerte de Cristo. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué venís discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y no lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no le vieron. ¡Qué torpes sois!, les dijo Jesús. ¡Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Cuando creemos la mentira, inmediatamente desactivamos el poder de la verdad en nosotros, de esa verdad que hemos recibido, pero que, como hemos dicho, queda como sepultada, como anulada. Ya sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero constantemente debe ser recordada y traída a nuestras mentes, porque cuando lo que vemos es demasiado impactante para nosotros y parece contradecir o contradice nuestras creencias, nuestros pensamientos, entonces ahí proviene un conflicto, trae un verdadero problema. Ahí vemos a unos hombres que, por motivo de la incredulidad fomentada por la mentira, estaban cabizbajos, estaban tristes, no estaban celebrando que Jesús había resucitado porque no habían creído el mensaje de las mujeres, pero además de eso estaban apartados de Dios, en el sentido de que no estaban siguiendo la verdad del Evangelio, y esto les hacía ir en dirección contraria a donde debían ir. Por eso, nuestro Señor Jesús, con su gran misericordia, se acerca a ellos y empieza a conversar con ellos y a explicarles que la torpeza y la dureza de su corazón, al creer la mentira, es la causa de todos sus males, y cómo la verdad de Dios, nuevamente explicada, expuesta, es el mejor antídoto contra esa mentira. El apóstol Pablo dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, que debemos llevarlos a Cristo, que es la verdad. Cristo es la verdad, el camino, la vida, y por lo tanto nosotros, al estar con Él, caminamos en la verdad, y no debemos permitir que las mentiras de este mundo nos aparten de Él. El diablo es el mentiroso y padre de mentira, y nos transmitirá sus mentiras y sus seducciones de muchas maneras, moviéndonos, como tantas veces lo hace, a poner en duda lo que Dios ha dicho. Con que Dios os ha dicho, con que eso te he dicho, pero no se va a cumplir, eso no va a poder ser, es demasiado grande, es demasiado difícil, es demasiado
no va a cumplir Dios su palabra. Y esa siembra de incredulidad en nuestros corazones hace que la tristeza y por lo tanto el camino que tomemos sea el de Emaús y no el de Jerusalén para celebrar la victoria de Cristo. Y esto es lo que sucedió en aquel camino de Emaús. Menos mal que Cristo se encontró con ellos para sacarles de esa mentira, para sacarles de esa ceguera, de esa dureza de corazón, de esa incredulidad incipiente que los estaba dominando y que los estaba llevando a apartarse de la verdad de Jesús. Porque Cristo ya les había avisado tantas veces y les había dicho lo que iba a ocurrir. También estaban los profetas, también estaba la palabra de Dios ahí como testimonio, pero ellos, envueltos por las emociones de tristeza, por el impacto de la cruz, y movidos también por esa incredulidad que todos llevamos dentro, no habían creído el mensaje de las mujeres, ni el mensaje de los ángeles, ni el mensaje de Dios tampoco, el mensaje de Cristo. No habían creído tampoco a los profetas, no lo estaban entendiendo, porque todo estaba envuelto en la tristeza causada por la mentira, fomentada por la incredulidad. ¿Cuántos creyentes caminan así? ¿Cuántas veces hemos caminado así? Ignorantes, ciegos, duros, incrédulos. Pudiera parecer algo realmente, digamos, asombroso. Un creyente incrédulo. Pero eso es cierto. Hay creyentes incrédulos en ese sentido. Nosotros también muchas veces nos comportamos de esa manera. Nos comportamos como si Dios hubiera muerto, como si Él no fuese Dios, sino que Él tuviera que pedir permiso a los hombres, o a la ciencia, o a la naturaleza, o a la realidad, o al mundo, para hacer su obra. No, nuestro Dios nos rescata de la incredulidad y de la mentira. Él viene a nosotros mediante su maravilloso evangelio. Cristo apareció ahí, y cuando ellos finalmente les reconocen, y Cristo les permite que les reconozcan, ahora ellos volvían de nuevo para el camino del gozo a proclamar la resurrección. Y nos sigue diciendo la historia que ellos, al reconocerle, al partir el pan, se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Sus corazones ahora ardían porque tenían ese gozo de, por medio de la Escritura, reconocer quién es Cristo y reconocer la verdad de Dios. Qué importante es esto, es la clave de todo. Nuestros pensamientos tienen una gran influencia sobre nuestras emociones y por supuesto sobre nuestras decisiones. Lo que pensamos nos puede llevar a la tristeza, a la decepción, al desánimo, nos puede por lo tanto conducir más y más a la incredulidad, y por lo tanto nuestros pasos, nuestro camino, no es el camino correcto de Dios, sino el camino malvado del diablo, el camino del error, de la mentira, de la incredulidad, de la huida, el camino del apartarse del Señor paso a paso. Y esto es lo realmente peligroso. Por eso Jesús vino a rescatar a esos discípulos y también rescató a los suyos de esa incredulidad, apareciéndose a ellos, hablándoles, explicándoles acerca del reino de Dios y asegurándoles en la fe de tal manera que les pudo decir: mirad, tocadme, vedme, que yo no soy una aparición, un espíritu no tiene carne y huesos como yo. Les pidió de comer, etc. Jesús los ratificó, Jesús los aseguró, Jesús les dio la palabra, les dio la evidencia, les dio todo lo necesario para que ese testimonio quedase registrado en las Escrituras y así nosotros pudiésemos tener certeza absoluta de que Cristo es el Mesías. No solamente es un varón profeta poderoso en palabra y en obra, es el Dios hecho carne, el Dios verdadero, la segunda persona de la gloriosa Trinidad, el Hijo de Dios, vencedor de la muerte, de Satanás, del pecado, del mundo. Él es nuestro Dios y por lo tanto no tenemos nada que temer. Así que
Llevemos entonces nuestros pensamientos incrédulos y pensamientos que no provienen del Espíritu de Dios, sino de nuestra propia carne malvada, nuestra propia carne debilitada. Ese viejo yo que siempre quiere tomar el poder, que siempre quiere tomar la iniciativa, que siempre quiere manipularnos, sabiendo que ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, y que ahora ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. El viejo yo se revela y constantemente nos bombardea con pensamientos sucios, pensamientos tenebrosos, mentiras y todo tipo de dardos que nos aparten del camino del Señor. Pero qué bueno es que podemos hacer, como dice el apóstol Pablo, llevar cautivos sus pensamientos a Cristo. Podemos llevarlos a los pies de la cruz, podemos llevarlos a la palabra de Dios. Es tan importante que nos desintoxiquemos de esas mentiras leyendo cada día la palabra de Dios, conociéndola más profundamente, buscando al Señor en oración, para que no seamos intoxicados, engañados, para que este virus maligno de la mentira podamos ser vacunados de él, mediante la verdad maravillosa del Evangelio. Porque nuestros corazones también pueden arder hoy, cuando leemos la palabra de Dios y sabemos que Él vive, sabemos que Él reina, que toda potestad le ha sido dada a los cielos y la tierra, y que ese mismo Jesús que vieron salir, que vieron subir al cielo, ascender al cielo, le veremos también nosotros volver en gloria y en poder. Por lo tanto, es imprescindible que la verdad de Dios nos vacune de la mentira que se transmite tan fácilmente, que se contagia tan fácilmente y que anida en nuestro corazón pecaminoso, que es, digamos, lo peor de todo. Por eso Jesús regañó a sus discípulos, pero no solamente los regañó, sino que también los restauró y los llevó de nuevo al camino de la fe. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo, porque Él no va a permitir que los que son verdaderamente suyos permanezcan en la ignorancia, en la mentira, permanezcan intoxicados y drogados por la manipulación diabólica, sino que vamos a ser restaurados por medio de la verdad y por medio del Espíritu de Dios, que nos va a guiar hacia Cristo nuevamente, para que en Él podamos tener ese gozo. Dice, es cierto, el Señor ha resucitado, se le ha aparecido a Simón, oyeron también de sus discípulos, pero al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, y allí encontraron a los 11 que estaban reunidos con ellos. Un camino de tristeza se convirtió de pronto en un camino de gozo, de ilusión, un camino de seguridad, un camino de bendición, un camino transformador. Todo fue porque Cristo intervino, trayéndoles la verdad. Y esa es la clave para poder vivir nosotros en gozo, en victoria, vivir en el poder de Él, que Cristo nos muestra su verdad, Cristo nos muestra su gloria, Cristo nos muestra su realidad. Y aunque lo que nos parezca, lo que percibimos por nuestros sentidos naturales, por nuestra mente humana, nos parezca que es contrario a lo que el Señor Jesús nos dice, recordemos siempre, siempre que Él es la verdad, que Él nos ha jurado, Él nos ha asegurado que va a cumplir con toda su palabra, con todas sus promesas, y por lo tanto la verdad, como alguien dijo, nos libera, pero la mentira nos esclaviza. Desechemos pues la mentira de los hombres, tengamos cuidado con las voces que estamos oyendo, voces que son de personas que nosotros podamos decir piadosas, personas creyentes, pero no son el Evangelio. Porque ellos no estaban dispuestos a escuchar el testimonio de las hermanas que venían diciendo, hemos certificado esa resurrección. También los apóstoles más adelante lo hicieron, pero estos hombres no estuvieron dispuestos a creer, estuvieron dispuestos a discutir entre ellos, siguiendo el camino de la incredulidad. Y tantas veces estamos oyendo los testimonios de personas que nos llevan a la incredulidad, que nos llevan a apartarnos de Dios, que nos llevan a la discusión y a la confusión, pero no a la fe y al gozo. Hay que tener cuidado con eso,
porque sabemos bien que el enemigo está detrás de todo ello. Y por eso vamos a orar a Dios para que nos libre de la ceguera de la mentira y nos lleve a la luz de su verdad más y más. Y esto llene nuestro corazón, como hemos leído, de fuego, de ese fuego santo por Dios. Vamos a orar al Señor y pedírselo. Señor, te pedimos hoy que nos ayudes a desechar toda mentira, todo pensamiento ajeno a tu evangelio, y a llevarlo esposado cautivo a los pies de Cristo, para que tú destruyas todo mal pensamiento y nos conduzcas, Señor, a la verdad que está en Jesús, a la única verdad, a la verdad que hace que nuestros corazones se alienten y nuestras vidas sean transformadas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo a todos. Feliz día.